Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía Digital con Aaron Olmos por la plataforma comunicacional de Punto de Corte Televisión. Mi nombre es Aaron Olmos, soy economista, docente investigador, locutor certificado UCB número 36940. Y el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de criptomonedas. Directamente, la primera criptomoneda que surgió en el mercado y que sigue siendo la que marca la pauta para todas las demás. Bitcoin, la primera criptomoneda que surge en el año 2008, en pleno desarrollo de la crisis financiera de ese año, la crisis de la subprime, la crisis de las hipotecas y los tipos de interés, que muchas personas cuando van hacia atrás y tratan de validar en el tiempo, bueno, ¿por qué surgió esto de los criptoactivos? ¿Qué está detrás del surgimiento de todo esto? Bueno, hay que hacer el trabajo de validar esa crisis financiera, ¿no? Recordemos que en el año 1998 hubo la crisis de las empresas.com, gran cantidad de empresas que salieron al mercado con la promesa de que Internet iba a ser, bueno, esto lo es hoy por hoy, pero para muchas de ellas no lo fue tanto, la promesa de crecimiento y desarrollo de una nueva economía. Empresas que no necesariamente entendieron cómo conectar la tecnología con la economía real y los aspectos empresariales y que simplemente sus productos y propuestas de valor no necesariamente significaron algo tangible para los accionistas y en 1998 muchas de estas empresas desaparecieron. Esto se conoció como la burbuja de las .com. Luego en el año 2008, producto de el uso intensivo de unos tipos de interés por parte de la banca de inversión y el sistema financiero estadounidense, un tipo de interés conocido como subprime, un tipo de interés que estaba subvencionado para determinados grupos de personas en Estados Unidos, bueno, se convierte y se empaquetan como parte de unos productos financieros de alto riesgo y bueno, al no tener necesariamente respaldo desde el punto de vista de la economía real, en términos del sector de la construcción, en términos hipotecarios, al generarse un exceso de oferta en metros cuadrados, bueno, pues todas las condiciones de mercado que le daban vida a este subyacente desaparecieron y se crea esta situación bien compleja de una buena cantidad de millones de dólares, 700 millones de dólares, luego fueron 1.400 millones de dólares en pérdida, que en definitiva para muchas personas, por la manera como se trató esta crisis del año 2008, significó simplemente la quiebra de la confianza institucional en el sistema financiero internacional. Así lo deja dicho Satoshi Nakamoto en muchos de los documentos que luego comenzamos a leer de él, en el entendido pues que formaba parte de este grupo tan importante, conocido todavía hoy como los cypherpunks, los punk cifradores, un grupo de personas que en la década de los 80 y 90 se trazaron la meta de poder crear una sociedad que pivotara en elementos distintos a los que hasta ahora habíamos tenido, utilizando la tecnología, la matemática, la ciencia de la computación, pero sobre todo la criptografía, para permitir a las personas tener privacidad, una forma distinta de relacionamiento social basado en números. Visto la manera como se asumió el rescate de esta situación de crisis financiera, Satoshi Nakamoto emite este documento muy importante, 31 de octubre del año 2008, en estos grupos de discusión o foros de discusión de los cypherpunks, para que, bueno, todos los que estuviesen allí y que en definitiva tenían también una misma línea ideológica conocida como cristianarquismo, pudiesen leer esta propuesta de Satoshi que simplemente recogía lo mejor de los trabajos de otros miembros de este grupo cypherpunk y que se condensa en este documento tan importante para entender Bitcoin y las criptomonedas y la blockchain, que se conoce como Bitcoin, un sistema de dinero electrónico para par. 31 de octubre del año 2008 se coloca este documento disponible en el sitio web www.bitcoin.org para que cualquier persona lo pudiese descargar y leer. Y son 9 páginas muy importantes que se constituyen en la piedra fundacional de lo que hoy por hoy entendemos como las criptomonedas, iniciando con Bitcoin evidentemente, asumiendo unos protocolos de transmisión de datos muy importantes que se conocen como cadena de bloques, que es a su vez, como yo les acabo de decir, la recolección del trabajo, los mejores trabajos de los miembros de este grupo, los cypherpunks, el árbol de Merkle, el hash de Adam Back, por cualquier cantidad de elementos importantes que se suman de manera magistral a través del código y la matemática para poder crear en Internet
este espacio digital que permite de manera segura intercambiar datos, que en principio son programables y que el primer uso que le quiso dar Satoshi Nakamoto fue como una forma de dinero electrónico alternativo, dada la situación de desconfianza que él tenía a partir de la crisis del 2008 y su manejo por parte de las instituciones financieras internacionales. Es un poco la justificación, porque hay muchas otras que están dentro de ese documento, que tenía unas características importantísimas, sobre todo el hecho de estar dado a la discusión. Satoshi Nakamoto desde el punto de vista de recibir de parte de sus pares en este grupo intenciones y puntos de vista sobre esta propuesta, ¿no? Que no necesariamente fue bien recibida, ¿no? Por todos los miembros, porque en definitiva algunos decían, bueno, pero ¿cómo tú te vas a plantear una forma de dinero electrónico al dólar, que es la moneda que a nivel internacional, sobre todo luego de Bretton Woods, se asumió pues como moneda de intercambio global, ¿no? Recordemos que estamos en un sistema monetario que en el año 71 abandona el patrón oro, cosa que limitaba la capacidad de los gobiernos de los países a través de sus bancos centrales de poder emitir moneda sin respaldo, ¿no? Cosa que del año 71 en adelante es posible y muchos países pues tienen un gran déficit fiscal porque en definitiva pues emiten grandes cantidades de moneda, ¿no? Sin tener capacidad productiva que los respalde, ¿no? Y lo cierto es que en definitiva este trabajo de Satoshi Nakamoto plantea una forma alternativa de intercambiar valor digital entre las personas sin necesariamente plantearse en esas 9 páginas de este libro blanco, bueno, pues todo lo que en 12 años hemos visto con el crecimiento y desarrollo de lo que conocemos como Bitcoin, que es el primer subproducto de la blockchain, entendiendo como a la blockchain como la tecnología de protocolo de transmisión de datos y el Bitcoin como el primer subproducto entendido, la mejor definición que se puede escuchar por ahí es dinero programado, datos digitales que se usan y se direccionan en función de lo que el desarrollador original ha buscado. Y es así como Satoshi comienza a recibir cualquier cantidad de críticas, pero también apoyos y puntos de vista muy interesantes que le ayudan a terminar de nutrir el trabajo. Y es con Hal Finney, otro miembro de los Cypherpunk, criptógrafo estadounidense genial, que termina de crear y de darle forma a algunos elementos de esta cadena de bloques y finalmente la billetera digital originaria y la primera operación de Bitcoin que ocurre el 3 de enero del año 2009. Muy importante el bloque Génesis, en el entendido que es el primer eslabón de esta gran cadena de datos que se comienza a minar y a trabajar por parte de Alvin y Satoshi. Luego, algunos entendidos de quinto nivel en algunas universidades compartían esta forma de validar datos digitales utilizando matemáticas y elementos muy seguros, como una suerte de rareza, porque cuando esto comenzó en el año 2009, en enero, no necesariamente se asumía como lo que es hoy, ¿no? Cuando vemos que grandes empresas están haciendo inversiones millonarias, cantidades de dólares comprados en Bitcoin, por lo que se asume que está detrás de esto, por ser una manera distinta de entender el concepto del dinero y del valor en la economía. Precisamente a partir de este evento, de la colocación de Bitcoin en el mercado, muchas personas comienzan a compartir y saber de qué manera esto iba a cambiar algo de lo que ya existía, ¿no? Ante la duda de la posibilidad de un sistema financiero internacional establecido ampliamente, pero cómo esta nueva innovación, estos elementos que están allí, iban a cambiar las cosas. Y fíjense ustedes cómo una visión disruptiva, de una manera distinta de pensar, han comenzado a cambiar las cosas. Por hoy tenemos hasta bancos centrales trabajando en sus propios proyectos de criptoactivos o criptomonedas estables, una cantidad de elementos que surgen a partir de Bitcoin. Pero Bitcoin, ¿qué es entonces fundamentalmente? Según la propia definición de Satoshi en su libro blanco, es una forma de dinero alternativo digital que se plantea, bueno, como una vía alterna a la moneda fiduciaria de los bancos centrales, al dinero de banco central, que es desnacionalizada, que es abierta, que es libre, que es despolitizada, que está disponible para cualquier persona que tenga el deseo de participar, descargando, teniendo una billetera digital válida para Bitcoin y estableciendo intercambio, contacto con otras personas que también piensen que estos elementos de intercambio pueden ser útiles y que cubran necesidades. Lo importante es que Satoshi jamás se planteó en este documento blanco, estas 9 páginas que le dan vida a Bitcoin, bueno, un tipo de cambio Bitcoin dólar, ¿no? Eso no estaba escrito allí. Con el paso del tiempo, el propio mercado asignó un referente en precio
de la moneda de curso legal mayormente utilizada, el dólar, y se comenzaron a establecer tipos de cambio, Bitcoin dólar, que las personas comenzaron a entender como una forma interesante de entender, bueno, hay un costo de producción de estos datos digitales, bueno, debe haber un elemento que conecte con moneda. Interesante de esto es que no es sino hasta el evento de la pizza, que es el famoso evento de la pizza del 22 de mayo del año 2010, que no, para muchas personas no llega a tener sentido el hecho de que sí se podía utilizar para cubrir alguna necesidad, y ya estaba probando su valía por parte de algunas personas que preferían colocar su dinero en estos datos digitales que el dinero fiduciario, que estaba siendo objeto de cualquier cantidad de situaciones de crisis financiera todavía por los efectos de la crisis del año 2008. Así que en definitiva, en primera parte, pudiésemos decir que Bitcoin surge como unos datos digitales muy seguros que en Internet son intercambiados por personas que asumen un concepto distinto del dinero y el valor, y que en definitiva tiene una forma de operar y una estructura distinta a lo que conocemos como el dinero fiduciario de Banco Central, que poco a poco fue ganando peso dentro de la economía de los países y que en definitiva está marcando una pauta y una forma distinta de hacer las cosas en términos de el intercambio entre las personas, porque recuerden que lo que está ocurriendo ocurre en sociedad, y evidentemente la ciencia económica es una ciencia social. Y aquí el Bitcoin irrumpe de una manera muy particular. Ya regresamos con más de economía digital por Punto de Corte Televisión. ¿Cómo Satoshi Nakamoto podía entender que datos digitales se podían utilizar como dinero? Bueno, por lo general siempre entendemos por una definición de dinero, bueno, que toda mercancía que es utilizable en un mercado para cubrir una necesidad, y que en principio un tercero, por consenso, lo acepta como tal, ¿no? Y aquí lo importante es entender que para que el dinero sea dinero, más que necesariamente lo pueda emitir algún ente central o alguna institución financiera, tiene que haber un acuerdo entre las personas y tiene que haber confianza y credibilidad en quien lo emite. Hay elementos inmateriales que está detrás de la creencia de que algún elemento físico o no es dinero. Y lo cierto es que, bueno, hay comunidades primitivas, incluso algunas islas en Polinesia, que llegaron a manejar un concepto bien particular sobre el dinero, que tenía que ver con la posesión de una piedra durante una cantidad de años por parte de una familia, ¿no? Y lo cierto es que desde ese concepto tan particular hasta la idea de que metales preciosos fragmentados, divididos, condensados en pequeños pedazos, en gramos, representaban poder de compra para algunas personas, y luego un mecanismo de representación que comenzó siendo con trozos de cuero forjados que representaban firmas y nombres de familias durante muchos años, pero también otros mecanismos que tenían que ver con sistemas de representación en papel, vales o cheques, ¿no? Que terminaron evolucionando en otros productos financieros. El dinero es dinero porque en definitiva un grupo de personas en sociedad asume que hay un respaldo y que hay confianza de parte de quien lo emite. Y evidentemente la creencia de que cuando yo lo recibo el equivalente de cifras que me van a ayudar a poder cubrir, al ir al mismo mercado y intercambiar por bienes y servicios, me van a ayudar a cubrir esa necesidad que yo tengo, que es inmanente. Y esto es importante entenderlo porque de las principales características que recordamos que tiene el dinero es que es un elemento de intercambio físico o no, pero que en definitiva es divisible, es fragmentable, es unidad de cuenta, es reserva de valor. Y lo importante es que Satoshi Nakamoto se paseó por estas características de estos datos digitales que hoy por hoy terminan siendo reconocidos por entes multilaterales como una forma de dinero. Si el dinero es toda mercancía física o no, que se le puede intercambiar en un mercado para cubrir una necesidad, bueno, como Satoshi visionó que datos digitales creados dentro de un ecosistema muy seguro, que es Internet, se podía gestionar a través de la conexión de llaves públicas y privadas por parte de los usuarios, y que la manera de poder crear y validar estos datos digitales era a través de la participación de los mismos miembros de esta red. Bueno, pues tenemos una idea bastante innovadora de lo que pudiese ser el dinero. Hay quien dice, bueno, no, pero si detrás de este Bitcoin no hay un banco, no hay un país, no hay reservas internacionales, no hay recursos hídricos, no hay un territorio, bueno, porque hay personas que lo reciben como una forma de intercambio.
Bueno, básicamente por ese elemento social tan importante del consenso, del acuerdo. Se acuerda y por consenso se llega a la idea de que esos datos digitales que tienen unas características muy propias para ser generados y producidos en este ambiente seguro, son utilizables como una forma de intercambio. Como decíamos anteriormente, probaron su valía y su capacidad para cubrir necesidades, por un lado, con el evento de la pizza, el Bitcoin Pizza Day, que le ocurrió a Los Ángeles en mayo del año 2010, siendo utilizado después por algunas personas como una herramienta de cobertura ante la situación de crisis financiera que todavía algunos países en Europa venían arrastrando desde el año 2008. Pero lo cierto es que hoy por hoy se han convertido en elementos que muchas personas tienden a acumular por las características propias que tienen. Una de las principales características que tienen este Bitcoin es su escasez, la manera como se produce o se genera dentro de este ecosistema digital. No hay un tercero confiable, así lo definió Satoshi Nakamoto en el libro blanco, y de hecho en tantos escritos queda total y absolutamente transparente la idea de que se buscaba simplemente que no se pareciera para nada al sistema financiero tradicional que nosotros tenemos hoy, donde entre el sujeto A y el sujeto B, que tienen la necesidad de cubrir alguna carencia de su vida, así sea material o inmaterial, y tenga que intermediar por ello con dinero, bueno, no existe un tercero, que principalmente siempre es el banco, donde las personas tienen sus ahorros, su dinero, y que a través de los medios de pago tradicionales que todos conocemos y utilizamos para poder cubrir esa necesidad. Aquí se desaparece de esa ecuación ese tercero confiable, y simplemente quedan los pares que están intercambiando, pero alguno de sus pares es un rol distinto, que es el rol del minero. Ese minero que en principio descargaba un software a su computador y validaba estas operaciones complejas matemáticas para poder tener acceso a los bloques de información y luego validar las operaciones en cada uno de esos bloques y mandar entonces a cada una de las partes su verificación de que efectivamente su operación fue válida y luego poder escribir en ese bloque histórico estas operaciones para que quedara esa cadena histórica de bloques esa información allí. Bueno, hoy por hoy se ha vuelto una actividad económica muy compleja que consume bastantes niveles de energía, que deja una huella de carbono que es importante prestarle atención. Pero lo cierto es que hoy por hoy el concepto del dinero y el valor ha ido cambiando. Y de hecho, en economías hiperinflacionarias como la venezolana, como la nuestra, entendemos muy bien la idea del dinero desmaterializado, que no tiene que ver necesariamente con un tema de innovación, con la idea de llevar a las personas a un estadio superior o diferente con respecto al hecho de la manera como se intercambia valor en sociedad. Hay algunas instituciones de educación o investigación en el área económica que han visionado desde la década de los 90 el poder crear mecanismos digitales de alta seguridad que le permitieran a las personas intercambiar el equivalente a dinero de Banco Central. Y eso es lo que en definitiva Bitcoin se terminó convirtiendo en una forma distinta de intercambiar valor. Pero en economías como las nuestras, hiperinflacionarias, básicamente las operaciones se gestionan a través de plataformas digitales, porque los bancos emiten dinero a través de las figuras tradicionales que siempre han tenido, pero básicamente ese dinero es eminentemente digital, porque la impresión de esos billetes tiene un costo, el manejo de los mismos tiene un costo, el traslado de los mismos tiene un costo, de elementos de seguridad que cubrir. Hay un inventario de esos billetes que son seriados y que están alfabéticamente organizados, que cubrir, y evidentemente todos esos elementos desaparecen cuando se asume la digitalización o la desmaterialización de esas formas de pago. Si bien el dinero tradicional de Banco Central lo entendemos como una unidad divisible entre 100 partes, que son los 100 céntimos, 100 céntimos reúnen entonces una unidad de una moneda fiduciaria o Banco Central, la lógica que se planteó Satoshi Nakamoto detrás del Bitcoin es diferente. Si bien se está hablando de 100 al dividir una unidad, pero no son 100 unidades, son 100 millones de unidades. Por eso se habla de los 100 millonésimos o las millonésimas partes de un Bitcoin, que se entiende como el Satoshi, que es la unidad más pequeña de ese Bitcoin y que hoy por hoy tiene un tipo de cambio con respecto a la moneda de curso legal global, que es el dólar, ¿no? Y lo interesante es que ese Bitcoin es divisible, es fragmentable, se ha convertido en unidad de cuenta, inclusive en reserva de valor para muchas personas, que son las características que típicamente siempre han tenido el dinero. Lo único es que no es generado por un banco central, no es reproducido por el sistema financiero internacional a través de las herramientas del préstamo, del crédito,
sino que simplemente son generados a través de la validación de datos y los intercambios entre las personas. Y aquí está lo interesante, que es finito. ¿Sí? Solamente 21 millones de bitcoins se van a poder generar hasta el año 2140, es el cálculo que se mantiene. Sin embargo, lo interesante es que la rata, la velocidad a la cual estos bitcoins son generados en estas 100 millonésimas partes, se hace cada 210.000 bloques. En cada 210.000 bloques hay una recompensa que se divide a la mitad, comenzando en 50, ¿verdad? El 3 de enero del año 2009 y hoy por hoy estando en 6.25, que es lo que se conoce como el halving. Cada vez que 210.000 bloques son validados y minados por esa gran comunidad de mineros a nivel internacional, esta característica hace que la recompensa que se genera para estos mineros se pique a la mitad, se haga en el tiempo más escasa la producción de estos bitcoins nuevos que se descuentan de estos 21 millones. Esto hace que por la misma característica de escasez, bueno, pues ya con un tipo de cambio de mercado se convierten en elementos que, bueno, su precio en términos de intercambio tiende históricamente siempre al alza. Eso es importante verlo porque cuando vemos el comportamiento de estos 12 años, ese precio y ese volumen de Bitcoin, siempre validamos el hecho que, bueno, pues siempre hay una gran tendencia al alza. En los últimos años, después del hito del año 2017, diciembre de 2017, cuando alcanzó casi los $21.000, ya a finales del año 2020 y comienzo del 2021, en el cual nos encontramos, hemos visto que se ha rebasado varias veces esa cifra. De hecho, hoy se encuentra sobre los $30.000 cada unidad, luego de haber tocado un techo casi de $64.000 en este año, ¿no? Eso nos habla evidentemente de una ebullición del mercado, también nos habla de unos intermediarios y usuarios que en principio están utilizando estos datos digitales ya no tanto como una forma de dinero electrónico, sino más bien como un elemento de reserva y hasta vehículo de inversión, porque en eso se ha terminado convirtiendo. Lo cierto es que las principales características que nosotros conocemos del dinero fiduciario, sí, cómo no, están presentes en estos datos digitales, comenzando por Bitcoin y todas las criptomonedas, más de 10.000 que se encuentran hoy disponibles en el mercado, de las cuales no todas tienen las mismas características, no todas tienen las mismas formas de validarse, no todas tienen las mismas herramientas de verificación, pero lo cierto es que todas están buscando su espacio en un mercado altamente competitivo. Y lo importante de esto es entender que si bien los bancos no están presentes bajo la lógica de Satoshi Nakamoto para la creación de las criptomonedas, sí tienen un protagonismo importante en un segundo nivel porque no nos deslindamos del dinero fiduciario para hacer operaciones de intercambio en las principales plataformas que están presentes a nivel internacional. Así que bueno, ya seguimos con más economía digital por punto de corte televisión. Tomando en consideración las características que Satoshi Nakamoto se planteó en el libro blanco del Bitcoin, donde en principio se asumía un sistema, un ecosistema digital de intercambio de datos donde la banca tradicional no participara, hoy por hoy tenemos que entender que por los momentos sigue estando presente la banca en un segundo nivel. Y es que a nivel internacional, sistemas de pago, empresas de envío de giros de dinero, la banca internacional, el sistema SWIFT, el sistema financiero dentro de los países, sigue estando presente en los intercambios que las personas hacen a través de estos datos digitales. ¿Y de qué manera? Si bien Satoshi se planteó un sistema electrónico de dinero alternativo, donde el sistema financiero no participara, al tener un tipo de cambio en moneda, para muchas personas es indispensable poder hacer uso de sus cuentas de moneda fiduciaria para luego poder hacer operaciones en criptomonedas. Y esto lo vemos desde el punto de vista de las principales plataformas P2P creadas en el año 2011 o 2012, que comenzaron a prestar servicios para que las personas alrededor del mundo pudiesen ubicarse en un gran mercado de criptoactivos que les permitiera intercambiar a través de sus billeteras digitales, a través de la colocación de anuncios o avisos de compra-venta de los propios criptoactivos. Estas operaciones, en principio, luego de los elementos de seguridad y de haber generado algún tipo de comunicación las partes, al no conocerse, utilizar seudónimos dentro de estas plataformas y pactar en términos de cierta cantidad de satoshis o bitcoins, dependiendo del momento del tiempo en el que estemos ubicados, esto se hacía evidentemente por dinero fiduciario. Es decir, las personas pactaban una cantidad de moneda, esa cantidad de moneda era transferida de una cuenta A a una cuenta B, y la cuenta B
la receptora de este dinero, entonces utilizaba la billetera digital de la plataforma P2P para luego hacerle llegar las criptomonedas equivalentes en dinero fiduciario de Banco Central. Esto es una práctica que sigue estando presente. Y tanto es así que inclusive algunos bancos permitieron el uso de sus plataformas digitales para poder hacer transferencias y poder inclusive hasta fondear con dinero algunas billeteras que funcionaban, siguen funcionando algunas, dentro de estas plataformas digitales para que las personas puedan seguir comprando criptomonedas, ¿no? Y lo interesante es recordar el hecho de que si bien se trazó la idea de que los bancos tradicionales no participaran en este tipo de operaciones, bueno, siguen estando presentes. Todavía, para muchas personas es muy difícil ver la idea originaria que se planteó Satoshi Nakamoto de un ecosistema donde se intercambiaran solamente bitcoins y satoshis, que como unidad de cuenta y elemento de reserva de valor fuesen utilizados inclusive para la asignación de precios de bienes y servicios. Esto evidentemente resulta algo bastante complicado de entender para la gran mayoría de las personas. Y lo cierto es que se plantea una situación en la cual las leyes tradicionales, pues, de la banca central, a nivel de su política monetaria y cambiaria, bueno, son totalmente diferentes, han cambiado. No existe un banco central acá, no existe necesariamente un efecto sobre un tipo de interés, no necesariamente estamos hablando de un precio del dinero. Si no existen bancos tradicionales, bueno, no hay productos financieros tradicionales, solamente hay intercambios de datos que se utilizan como una forma de dinero. Y esto es algo bien, bien interesante, porque luego con el paso del tiempo, muchos particulares y luego empresas comenzaron a distorsionar un poco la idea originaria de Satoshi y a crear productos para bancarios y para financieros que tuviesen dentro de ellos características propias de la banca que nosotros conocemos hoy, ¿no? Y esto es importante porque todos estos cambios que se comenzaron a generar permitieron que muchas personas comenzaran a entender mucho más de qué iba Bitcoin, qué era la blockchain y qué era esto que estaba ocurriendo con estos datos digitales que por consenso muchas personas habían comenzado a utilizar como elementos de intercambio. Aquí lo importante a recordar es el hecho de que tanto la banca tradicional se está transformando en este momento, como los bancos centrales están replanteándose la idea básica de funcionamiento. Evidentemente, a la avalancha de tecnología y de estos criptoactivos que comienzan con Bitcoin con sus 12 años de historia, permiten entender que evidentemente hay un buen sector, hay un gran pedazo de la población, un sector bastante grande, que está dispuesto a ir más allá de lo que los bancos centrales tradicionales ofrecen y lo que la banca tradicional ofrece. Hay que entender también que no todos los pobladores del planeta están bancarizados o tienen alguna forma de conectar con medios de pago. Hay regiones del mundo donde todavía se hacen operaciones eminentemente en papel y en moneda directamente. Y lo importante que está acá es el hecho de que se está cambiando la manera de entender esto y que solamente con el acceso a un teléfono inteligente y una conexión a Internet, una billetera válida de Bitcoin, por ejemplo, una persona puede hacer uso de estos datos para intercambiar por bienes y servicios y cubrir alguna necesidad. Lo importante es entender que a nivel del individuo, a nivel de la banca, en términos sociales, estos elementos tenemos que comprenderlos muy bien y entender de qué manera va a calzar con la realidad. Porque lo cierto es que hemos crecido con una visión de un banco central, de un dinero de ley, de una obligatoriedad en la aceptación de este dinero de ley, pero se están abriendo una cantidad de puertas bastante interesantes, donde vemos entes multilaterales que nos están hablando de una forma distinta de entender la taxonomía del dinero, hablándonos de un dinero público, un dinero privado y un dinero corporativo, y todos eminentemente digitales. Hay una gran oleada de proyectos de datos digitales que van a ser utilizados como dinero por parte de los propios bancos centrales. Y es aquí donde nuevos conceptos comienzan a llegar, conceptos como la criptoeconomía, por ejemplo, que yo le he comentado aquí en varias oportunidades en este espacio. Hemos dicho que en marzo de 2018 el MIT visionó la idea de que las ciencias de la computación que venían de la mano de la blockchain y esta innovación de Satoshi Nakamoto, de datos digitales usados como una forma de dinero, iban a encontrarse con la ciencia económica tradicional y que la teoría económica en definitiva iba a tener que comenzar a trabajar sobre estos datos digitales que no necesariamente se manejan de la misma manera que un banco central. Y es ahí en ese encuentro cuando comenzamos a entender el objetivo de lo que es la criptoeconomía. Entonces, una
economía de relacionamiento social que tiene como base los datos digitales que se crean en entornos seguros de blockchain o internet, que son utilizados entonces como elementos de intercambio. Es así como hoy por hoy tenemos entonces personas que han comenzado a trabajar sobre diferentes plataformas que le permitan a las personas, bueno, tener acceso y bancarizarse. Sobre todo eso, bancarizarse. De los 7 billones con B de habitantes que somos en el planeta, no todos tienen cuenta en un banco, no todos tienen tarjeta de débito o crédito, pero sí la gran mayoría tiene acceso a internet y sí la gran mayoría tiene acceso por lo menos a un teléfono digital. Puede ser inteligente o no, porque hay algunas aplicaciones que permiten incluso poder enviar datos digitales que se usen como dinero utilizando un mensaje SMS, no tan sencillo como eso. Porque la lógica que está detrás de la desmaterialización del dinero permite que las personas puedan asumir por consenso, entonces ese direccionamiento de esa información que se está enviando se pueda asumir de manera válida como una forma de pago, en el entendido que para muchas personas sigue atado a la lógica del dinero tradicional, porque entonces esos datos digitales que están ahí representan dinero fiat que pueden estar o no depositados en un banco tradicional de los que siempre hemos conocido. Y es aquí donde todos los cambios que vienen detrás de la lógica de la creación de la cadena de bloques y Bitcoin son trascendentes. Y son trascendentes porque no se había generado nada nuevo bajo el sol a nivel de relacionamiento financiero y económico en las personas como esto. ¿Sí? Esto es, como yo he llamado por ahí en algunos espacios, una gran patada a la mesa, a la manera como se han venido haciendo las cosas históricamente. De hecho, la banca no ha cambiado mucho en su lógica básica funcional de 1200 a la fecha, ¿no? Y lo cierto es que esto evidentemente es un gran cambio al que debemos prestarle atención. Todo lo nuevo genera temor y rechazo, ¿no? Por el tema de la incertidumbre, por no comprender. También hay muchas zonas de confort que se han construido a nivel de nuestros sistemas económicos, a nivel de relacionamiento de las instituciones. Y bueno, pues se han generado grandes instituciones financieras que no necesariamente son tan eficientes hoy, ¿no? Y que dinero digital incluso tarda muchos días en llegar cuando con solo teclear algunos datos o escanear un código QR de respuesta rápida, puedes estar enviando datos digitales que se validan de forma muy rápida entre personas y que de una manera segura se está garantizando el hecho de que son datos válidos para ser intercambiados. Eso es parte de la revolución que viene detrás de Bitcoin y la blockchain, que de hecho para muchos líderes de entes multilaterales y de bancos mundiales, es decir, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Pago, Banco Centroamericano de Integración Económica, todas estas tecnologías disruptivas son muy importantes porque plantean un cambio crucial en la manera en la que todo se ha venido haciendo. Y merece atención el hecho de que la teoría económica y el trabajo que a nivel de la academia se ha venido haciendo para entender las finanzas, para entender la economía, a nivel de la sociología y la antropología, el comportamiento del individuo, a nivel de la psicología social, cómo esto impacta en la psique del individuo y cómo a nivel de contexto estamos entonces ahora intercambiando datos, ni siquiera utilizando una pasaporte o el número de licencia, el número de cédula y una foto, son datos digitales que nos representan como caracteres alfanuméricos, lo que inclusive hasta las billeteras han cambiado porque todo se ha desmaterializado. Hoy utilizamos más billeteras digitales para dinero fiat, pero también para divisas, pero también para criptomonedas, ¿no? Entonces es bien interesante el vuelco que se está dando y lo cierto es que también hay quienes están aprovechando de esta innovación que no necesariamente goza de toda la apertura que debería tener en los espacios de formación e información. Y se ha creado toda una matriz de opinión negativa detrás del uso de los criptoactivos que evidentemente es importante desvelar y trabajar, porque en definitiva toda innovación cuando llega levanta mucho polvo y para muchas personas representa una gran amenaza. Y precisamente eso también lo tenemos que entender y trabajar. De esta manera, todos los elementos que están alrededor de Bitcoin para muchas personas luego de 12 años siguen siendo inclusive difíciles de comprender. Y es que inclusive la misma idea básica del dinero para muchas personas sigue siendo compleja de comprender.
Bueno, ¿por qué un pedazo de papel con elementos de seguridad, con un valor facial impreso en el anverso, representa tal cantidad de unidades que me permiten ir a un espacio a comprar? Y hoy por hoy, más datos digitales que intercambiamos vía transferencias, vía herramientas P2P, vía plataformas digitales me permiten a mí poder adquirir bienes y servicios, pero también el hecho de que mi trabajo se remunera o la contraprestación de mi esfuerzo físico y mental es correspondido a nivel de moneda, pero ahora en términos digitales. O sea, hay datos digitales que representan el esfuerzo de las personas. Eso también sigue siendo complejo de entender. Los mecanismos que están detrás de los productos financieros tradicionales para muchas personas también tienden a ser complejos de entender. La manera como un banco central opera para poder incidir sobre los niveles de liquidez de una economía y tener un efecto directo sobre el N2, el tipo de interés, los principales productos financieros, bueno, también para muchas personas son complicados de entender. Lo cierto es que mientras más nosotros comencemos a estudiar de dónde venimos en términos económicos y financieros, qué es lo que tenemos en los actuales momentos económicos y financieros, qué es lo que propone Satoshi Nakamoto con Bitcoin y la blockchain en términos económicos y financieros, y cuáles son los usos que se les pueden dar a estos elementos otra vez en términos económicos y financieros, más cerca estaremos de entender cuál es el próximo paso que se está dando a nivel global desde el punto de vista del dinero y el concepto del valor. Un autor, un economista austríaco que a mí siempre me gusta citar, Friedrich Hayek, en un trabajo que publicaba en la década de los 70 llamado La desnacionalización del dinero, se acercó mucho a lo que está pasando hoy a nivel teórico, visionando en un futuro una forma distinta de intercambiar valor entre personas, devolviéndole poder a las personas de lo que es tener en sus propias manos el fruto de su esfuerzo, que no le perteneciera a un tercero, sino que fuese de ellos, y que en definitiva nadie pudiese quitar la capacidad de poder intercambiar, porque nadie iba a tener poder de, en definitiva, restarle el efecto de ese trabajo a las personas vía dinero. El dinero, a nivel de la geopolítica, se convierte en el principal embajador de los países, pero también se puede convertir en una herramienta de dominación o una herramienta también de libertad, en términos de permitir a las personas la consecución de algunos objetivos. ¿Y por qué es importante esta idea? Es importante esta idea porque bajo la lógica que maneja Satoshi en su libro blanco, hay algunos elementos ideológicos muy importantes y tienen que ver con la lógica de la autogestión, el hecho de no depender de un poder central para el logro de los objetivos, delegar la responsabilidad en todas las partes que forman vida o que hacen vida dentro de un ecosistema para el logro de los objetivos. Es un poco el hacerse responsable de la gestión de los datos digitales. Y es ahí por cuando comprendemos que la lógica de que no existe un tercero confiable es fundamental. Con el paso del tiempo, los terceros confiables se han creado dentro del mundo de los criptoactivos y a nivel de Bitcoin también. Billeteras digitales que no les permiten a sus usuarios ser totalmente dueños de los datos digitales que intercambian con las cadenas de bloques. Pero el desconocimiento que está detrás de este principio fundamental de autogestión permite que algunas personas, simplemente por el hecho de poder gestionar a través de un tercero, se sientan seguros, cuando la verdadera seguridad está detrás de la lógica que Hayek hablaba de un dinero desnacionalizado, despolitizado, disponible para todo el mundo. Y que es interesante que solamente con Internet, en la década de los 90, y con el advenimiento de las cadenas de bloques, con el trabajo de Satoshi Nakamoto, luego con el primer producto que es Bitcoin, y toda la explosión que ha venido luego de todo esto, de tecnología financiera, llamada fintech también, sumado a todo el mundo cripto, a las stablecoins, a los tokens digitales, a los tokens no fungibles, los usos alternativos que están comenzando a tener todos estos elementos, abren un compás bastante amplio de posibilidades que van más allá de lo que la banca tradicional siempre ha ofrecido. Es por eso que la formación y la agregación de valor para entender y comprender hacia dónde va esto es muy importante, pero tiene que ser una agregación de valor lo más amplia posible, sin fanatismo, sin visiones extremas, porque cada uno de estos elementos está buscando su propio espacio en un gran mercado que se está creando digitalmente.
porque el mercado, la mejor definición, es ese espacio físico o no donde operantes y demandantes se encuentran para intercambiar bienes y servicios y cubrir necesidades. Hoy por hoy, la gran mayoría de los mercados son digitales. Estamos hablando de intercambio de datos digitales que pueden ser cualquier cosa, ¿sí? La desmaterialización no solamente es para el dinero, es la desmaterialización de los documentos de identidad, es la desmaterialización de la información básica, es la desmaterialización de la información académica, médica, es la desmaterialización y digitalización de elementos de representación, sobre todo la identidad de las personas. Qué importante es lo que estamos viviendo en la actualidad, pero para eso tenemos que ir más allá, entender Bitcoin solamente como una forma de ganar dinero rápido, cosa muy lejana de la realidad, entender que Bitcoin y blockchain es sinónimo de trading y minería digital para hacer dinero rápido. No, no, para nada. Es un gran cambio dentro de la lógica de lo que significa intercambiar valor entre personas, que hemos venido pasando de esa visión de representación a nivel ético y moral entre personas que poseen un elemento que los acreditan para ser emisores de elementos de intercambio, a pasar a metales preciosos, a pasar a elementos de representación físico, a pasar luego a tarjetas magnéticas, a pasar luego a elementos digitales que representan datos de un banco central que son dinero, a tener datos digitales creados por particulares que representan, para quienes lo usan por consenso, vías de cobertura de necesidad de una sociedad real, eminentemente digital. Y precisamente acá, todos estos elementos de formación, de educación, son importantes. Hay mucha información en Internet, hay muchas personas que hablan de estos temas, pero pocos los hablan como únicos, elementos que pueden ser entendibles de una manera muy transparente. Hay personas que simplemente hacen ver esto más complejo de lo que es, y si bien tiene su complejidad desde el punto de vista de la operación, lo cierto es que mientras más lo estudiemos y nos acerquemos, estaremos evitando caer entonces en las manos de personas inescrupulosas que simplemente, montándose en la idea de la innovación, hacen ver que Bitcoin, blockchain, todos los criptoactivos y toda esta innovación que está detrás es otra cosa distinta a la que se planteó originalmente, llevando entonces a pensar erróneamente que, bueno, hay que quedarse con lo que ya se conoce. Entonces, el no conocer, el no entender de qué va esto, desde el punto de vista ontológico a nivel existencial, permite entonces que cobren espacio algunas otras visiones generalmente torcidas de lo que en definitiva es esto. Estamos en un momento muy importante a nivel de la economía, de la sociedad, en términos sociológicos, en términos de la administración, en términos contables, en términos de las finanzas, en términos de relacionamiento social a través de plataformas digitales, porque también hay que entender que la pandemia de COVID-19, que tiene ya más de un año generando transformaciones en todos nosotros a nivel de relacionamiento económico, político, social, también ha generado cambios a través de lo que es la comprensión del dinero y del valor, la forma de educarnos, la forma de divertirnos, agregarnos valor, mayormente pasa ahora a estar en nuestros hogares. En algún momento volveremos a estar todos afuera, sin tapabocas, sin mascarilla, viviendo en los espacios verdes maravillosos, bueno, el aire maravilloso que tenemos y este planeta increíble que tenemos. Pero sin embargo, en estos momentos estamos más bien más detrás de una pantalla, de una cámara, desarrollando actividades, pero eso no implica que no necesariamente tengamos la cobertura de nuestras necesidades básicas y fundamentales, y muchas de ellas hoy por hoy se hacen a través de plataformas que hemos tenido un proceso muy acelerado de educación detrás de los dispositivos, pero también nos hacen entender que tenemos la gran necesidad de seguir ahondando en lo que significa el dinero digital, y principalmente algo como Bitcoin, que no es emitido por ningún banco central o por ningún gobierno, y que viene a ser un elemento totalmente disruptivo e innovador, que tampoco puede ser impuesto por ley necesariamente por algún gobierno de un país, por más buena intención que se tenga, porque en definitiva es algo que nace libre y que es de libre aceptación. A nadie le ponen un elemento en el pecho para que asuma los bitcoins o las cripto como una forma de pago. Tiene que ser algo que se llegue por consenso, como en definitiva han pasado muchas buenas cosas a nivel económico, político y social en la historia del mundo, ¿no? Personas que se ponen de acuerdo en que algo agrega valor, que es importante para todos y que es sencillo de entender y operar. Lo cierto es que
la única forma de calzar correctamente con estas innovaciones es aprendiendo y agregándonos valor lo más que podamos. Estudiar, practicar, la vida de la experiencia es muy importante, descartar aquellos proyectos que no agregan valor, descartar aquellas personas que no necesariamente me ayudan a entender esto bien y simplemente dejar a un lado las posiciones extremas, la visión política que puede estar, política partidista, que puede estar detrás de estos elementos, porque la gran mayoría de ellos nacen sin nada de eso, nacen como elementos de disrupción que pretenden simplemente ser una vía alterna para que las personas puedan intercambiar valor en sociedad a través de plataformas digitales. Y precisamente por eso la irrupción de estas tecnologías es tan importante y por eso Bitcoin tiene hoy por hoy el peso que tiene. Yo los invito a no solamente ver el precio de Bitcoin, yo los invito a ver más allá del precio y del volumen, a tratar de entender de qué va esta gran innovación y a comprender qué usos puede tener en este futuro cercano, que lejos de ser algo que está muy lejos, ya nos está ocurriendo. Ya el futuro está aquí y depende de nosotros entender de qué manera podemos sumar dentro de esta dinámica digital social global en la cual hemos estado participando y que se ha acelerado a partir de la pandemia. Así que bueno, hasta acá los acompaño en esta emisión de Economía Digital con Aaron Olmos por Punto de Corte Televisión y la invitación es a una próxima emisión de este espacio. Muchísimas gracias.